continuando con este encuentro de Educadores 2014, tenemos la tercera exposición hacia una política de la educación superior en el Perú. Esta exposición será desarrollada por el señor Miguel Calderón Rivera. El señor Miguel Calderón Rivera es un profesional con amplia experiencia en formación profesional, promoción del empleo, certificación de competencias laborales y el diseño, implementación y evaluación de modelos educativos y de recursos humanos, ambos basados en el enfoque por competencias laborales. Ha sido jefe de proyectos de servicios de empleo en el Ministerio de Trabajo y funcionario de proyectos de la Organización Internacional del Trabajo en temas de empleo juvenil. Actualmente es el director de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva del Ministerio de Educación. Invitamos al señor Calderón a dar inicio a su presentación. Buenos días todavía. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Miguel Calderón, actualmente estoy como director de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva. Y este año estamos, como ustedes saben, en lo que va del año se ha aprobado la ley universitaria, ¿no? Deben haberlo visto en los medios. Y eso ha suscitado y ha generado en el Ministerio de Educación ya desde antes una necesidad también de reformar lo que es la llamada educación superior, lo que es conocida como educación superior tecnológica, pedagógica y también las escuelas artísticas. ¿Y por qué es necesario, por qué la exposición que yo les vengo a comentar el día de hoy en este evento vinculado a la calidad resulta importante en nuestro contexto? Primero porque consideramos que la política que ha ido desarrollando el Ministerio de Educación en los últimos años en materia de educación superior, sobre todo tecnológica, que es el ámbito en el cual me muevo actualmente, no está teniendo los resultados debidos, ¿no? Es sabido por todos ustedes, y no vamos a entrar a cifras, sino a decir cuál es la realidad, que si bien en los últimos años el país está creciendo, también tenemos noticias de que hay algo así como un freno. Algunos dicen, no, vamos a frenar, pero vamos a seguir creciendo, no vamos a crecer como antes. Y otros más pesimistas dicen, no, ya viene la debacle, no vamos a crecer. Pero dentro de todo este discurso siempre yace esta, digamos, mención de todos los expertos de que es necesario siempre invertir en educación. Que la educación es lo que le da sostenibilidad al desarrollo, que la educación es lo que hace que se generen los conocimientos y que ya no solamente los países hayan sido exportadores primarios, sino también productores de conocimientos que los ha llevado a un desarrollo sostenido. Y al parecer los expertos dicen, y también tenemos la certeza desde el Ministerio de Educación, de que hay algo de cierto en esto, ¿no? Que es muy importante tener los recursos humanos que puedan darle sostenibilidad a este desarrollo. Existen restricciones a la sostenibilidad del crecimiento debido a la baja productividad del trabajo, ¿no? Hay una baja inserción de la población en empleos formales, los salarios son bajos, y hay muchos empresarios que no encuentran la mano de obra calificada necesaria para todo lo que se está produciendo actualmente en nuestra economía, ¿no? Entonces, hay una situación problemática ahí que tenemos que enfrentar. Y uno de los insumos clave, y esto ya es una convicción, esto ya es parte del diagnóstico que se ha hecho desde el Ministerio de Educación, para el incremento de la productividad tiene que ver con la competencia de los recursos humanos, ¿sí? La población en edad de trabajar puede ser un impulso, pero también un freno al desarrollo. Si no están debidamente calificados los recursos humanos, entonces no vamos a lograr el desarrollo que esperamos, ¿no? Si invertimos en educación, si realmente tenemos una política que genere competencias en la población, esto se puede revertir. Está largamente probado que el nivel de competencias está directamente relacionado con la obtención de empleo, con la movilidad social, con la reducción de la pobreza y con el desarrollo sostenible. Veamos nada más, por ejemplo, ustedes han visto los resultados de la prueba PISA. Todos los estudios, o sea, que apuntan, por ejemplo, a lo que es, o sea, qué hizo Corea del Sur,
No solamente eso, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué está haciendo actualmente un país tan cercano nuestro como Colombia, por ejemplo, u otros, ¿no?, de la región, precisamente para poder tener un desarrollo sostenido? Y todos dan en la receta que para nosotros parece mágica, que parece que con solo decirlo lo vamos a solucionar, y es inversión en educación. Es tener un sistema mucho más racional en términos de educación que permita efectivamente el desarrollo de las competencias. Y por otro lado también es probado, y ustedes pueden comprobar, que no hay disponibilidad de recursos humanos con las competencias que requieren algunos sectores del aparato productivo. Y resulta que estos algunos sectores resultan siendo los sectores claves para el desarrollo. ¿Sí? En agroindustria hay una necesidad de recursos humanos que no son satisfechas. En la industria también, y de eso puede dar fe Senati, y en otros sectores claves, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que la minería, que es uno de los motores del desarrollo, tenga una matrícula a nivel nacional de 0.1%. 0.1%. Y que cosmetología, por ejemplo, tenga una matrícula superior al 16%. Algo estamos haciendo mal. Andaremos por la vida bien peinados, pero de competencias, cero, ¿no? Entonces, tenemos que pensar un sistema diferente, ¿no? O sea, no está mal que haya cursos de cosmetología, que haya buenos institutos que den una oferta de estética personal y profesionales de muy alto nivel en estos sectores, pero con ese 0.1 en minería o en agroindustria o en otros, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que comenzar a trabajar. Por otro lado, también es muy importante diferenciar, sobre todo desde el punto de vista educativo, la educación básica de la educación superior. La educación superior es un tema que tiene que tener un tratamiento curricular, de gestión, docente, diferente a lo que es la educación básica. ¿Por qué razón? Porque la educación superior, las instituciones de educación superior se enfrentan a un público bastante diverso, ¿no?, de personas que requieren capacitación, y también a sectores que van demandando ocupaciones de diferente tipo. Solamente desde el Ministerio de Educación pensamos que la educación superior tiene que atender a los que no completan, por ejemplo, la educación básica regular, a los que completan la educación básica pero no van a la educación superior. Hay un gran porcentaje de chicos que acaban la secundaria y no van a la educación superior. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cerramos los ojos? No, o sea, tenemos que ver, cómo la educación superior también tiene que atraer a estos jóvenes a una trayectoria de trabajo en la educación superior mucho más larga. Otros que optan por la educación superior, pero que no pueden acceder. Van a un instituto, van a un CETPRO, e incluso van a una universidad, a un instituto pedagógico, y por alguna barrera, sea social, sea económica, o sea también de conocimientos o una mala educación básica, no pueden acceder a la educación superior, ¿no? Incluso muchos, hay un porcentaje que ni siquiera puede desarrollarse adecuadamente en la educación técnico-productiva, en las ocupaciones o en las capacitaciones más básicas. Por otro lado, los que acceden a esta educación superior y no culminan, en los famosos en las estadísticas, educación no universitaria o universitaria incompleta, ¿no?, que también es un número bastante grande a nivel nacional. Y por otro lado, los que culminan la educación superior, ¿cómo los incentivamos para que logren mayores niveles de calificación? O sea, es un mundo bastante grande, ¿no? Es un ámbito que requieren estrategias y que requiere un aparato público, ¿no es cierto?, que sea bastante permeable y que sea mucho más dinámico que lo que tenemos ahora. Lineamientos. El principal para el éxito de la educación superior es que haya una mejora de la educación básica regular. Y todos los institutos, incluso si le preguntamos a Senati nos va a confirmar eso, o sea, ¿cómo llegan los chicos a la educación superior? Muchos no saben leer o no comprenden lo que leen, ¿no? En términos de competencias básicas matemáticas, por ejemplo, también hay un déficit. Los institutos más prestigiosos del país, públicos y privados, siempre tienen que hacer lo que se llama un ciclo cero, ¿sí? No solamente para que puedan comprender lo que leen, sino también para que puedan enfrentar una situación, ¿no?, para poder tomar una decisión. O sea, llegan bastante. Entonces es muy importante este insumo para poder tener una educación superior exitosa. Por otro lado, una promoción de la calidad y una mejora del rol rector del Ministerio de Educación a nivel de la educación superior. La idea es básicamente dos puntos. Primero,
priorizar la promoción de la calidad y no el control burocrático. Y acá sí es un mea culpa por parte nuestra. O sea, por ejemplo, no es un secreto para ustedes o de repente es algo que no conocen, el Ministerio de Educación para aprobar una nueva carrera, un instituto, sea público o privado, se demora 1, 2 o 3, ustedes dirán meses, no, son años, ¿sí? Años. Yo estoy desde mayo en la Dirección de Educación Superior Tecnológica y he firmado carreras del año 2006. Autorización de carreras del año 2006 y haciendo un cálculo aproximadamente 8 años un expediente en el Ministerio de Educación. Por supuesto que cuando aprobamos esa carrera el instituto hizo una fiesta con fuegos artificiales, pero nos dijeron muchas gracias, pero la carrera ya está obsoleta, ¿no? Entonces creo que esos mecanismos se tienen que mejorar. Y también le pedimos a los institutos que nos digan hasta en qué momento el docente va a respirar en clase, ¿no? O absolutamente todo, ¿no? Y eso, por un lado, es bastante malo porque el Ministerio de Educación no tiene capacidad de supervisión. Es decir, les pedimos todo, los mantenemos 5 años tratando de autorizarse y cuando los autorizamos, los institutos en realidad hacen lo que les da la gana y no hay capacidad de supervisión. Entonces eso, hacer lo que les da la gana, tiene también dos caras. Una buena, porque hay institutos que sí, efectivamente, se olvidan del currículo oficial, que es malo y obsoleto, ¿no? Y hacen, ¿no?, lo que realmente requiere el aparato productivo. Yo he ido a TechSoup y he visto que ellos nos dan una cosa y hacen otra. Y lo otro que hacen es evidentemente mucho mejor a lo que nos proponen a nosotros, que es lo que nosotros queremos ver, ¿no? O sea, nosotros queremos cumplir un rol burocrático que no sirve absolutamente para nada después. Pero hay otros que también se aprovechan y dicen, ya, le damos esto al ministerio y hacemos menos horas, ponemos profesores menos calificados, cobramos más y ahí están las grandes estafas, pues, ¿no? O sea, hay de un lado y de otro. Y por otro lado también es, y esto va con lo que acabo de decir, es necesario hacer efectivo el rol rector para proteger a nuestros estudiantes precisamente de esas malas prácticas, ¿no? O sea, este tema es necesario poder controlarlo y no hacer que justos paguen por pecadores. O sea, hacemos un sistema muy controlista, ¿no? Y paga igual el instituto, pues un instituto que está encima de un chifa, en un lugar perdido de Lima o de cualquier ciudad del país, y también pagan instituciones como TechSoup, Cibertec, etcétera, ¿no? O sea, que tienen, digamos, otras lógicas, se les trata igual, ¿no? Y eso realmente tiene que cambiar, sin privilegios, pero sí con una flexibilidad que pueda ser posteriormente efectivamente supervisada. Por otro lado, es un gran problema la provisión pública. Muchos de ustedes conocen institutos públicos. Conozco CETPROS, conozco institutos en donde hay un director, donde hay un docente, el director es contratado y el docente al mismo tiempo es conserje, al mismo tiempo es el que limpia los baños y dicta las clases de computación en unas computadoras que realmente tienen programas piratas, son computadoras de 386, ¿no? Pentium 1, y no es broma, son así, ¿no? Entonces enseñan un año a personas, les dan un certificado y eso es una estafa para todo el mundo. O sea, usan recursos públicos para engañar a la persona con un certificado que pretende engañar a un empleador al cual le está diciendo, oye, yo he estudiado un año de computación, contrátame, ¿no? Entonces estamos viviendo ahí una ficción que es necesario cambiar. La idea es no seguir creando más institutos y más CETPROS. Tenemos un montón de institutos y un montón de CETPROS. El problema es que están en muy malas condiciones. Le comentaba a mis amigos de Senati, a Jorge, que solamente en un primer barrido estadístico a nivel nacional hemos identificado exactamente 102 CETPROS que forman parte de nuestras estadísticas de CETPROS públicos que existen, pero no tienen director, no tienen docentes. Entonces cuando uno dice, vamos a cerrar CETPROS, todo el mundo se rasga las vestiduras, pero ya no existen. Son una estadística, son un número que no producen absolutamente nada. Y hay otro grupo de CETPROS que tienen un director, que tienen un docente, que tienen 20 alumnos al año. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? Las estadísticas arrojan 350.000 matrículas en CETPROS a nivel nacional según las estadísticas del Ministerio de Educación. Y uno dirá, ¿son 350.000 personas que se van a quedar sin educación técnico-productiva? No, porque hasta las estadísticas son malas, porque una persona puede matricularse en 2 módulos en un mismo año. Entonces no estamos hablando de 350.000 personas. Calculamos que en estos módulos básicos y medios a nivel nacional hay unas 70.000, 80.000 personas, no 350.000 necesariamente. Hasta las estadísticas son malas, entonces algo tenemos que hacer
con todo este tema. Y la idea es cambiar la política, ni siquiera cambiar, sino establecer una política real desde el Ministerio de Educación con las características que les voy a mencionar a continuación. La idea es promover y proveer, porque tenemos institutos públicos, una educación superior orientada por la demanda, moderna, prospectiva y de calidad, que favorezca el acceso y la empleabilidad de los ciudadanos y la mejora de la competitividad del aparato productivo del país. Un poema hermoso. Esto es lo que queremos desarrollar en los siguientes 20 años. Queremos posicionar la educación superior del Perú como una educación que sea respetada, que sea admirada y que sea vista, sí, o sea, como un modelo que efectivamente puede desarrollarse en un país que busca el desarrollo. Esto es lo que queremos como resultado, como política y como pilares de esta reforma. Queremos, en primer lugar, enfocar la mejora de la calidad de los insumos y de los resultados. Es decir, qué cosa es lo que tú tienes para proveer servicios educativos y, por otro lado, muéstrame resultados en el mercado laboral, resultados del logro de competencias, entre otros. Incremento del acceso de los ciudadanos a la educación superior. El acceso actual no es bajo. El porcentaje frente a otros países no es tan malo. El problema es a lo que acceden nuestros ciudadanos. Es a una educación mayoritariamente de baja calidad. Ese es el problema, ¿no? Pero todavía hay una franja grande de personas que quieren educación superior y que no pueden acceder. Hay que buscar mecanismos para ellos. Por otro lado, mejorar la información, ¿no? Yo soy el director del ente rector de la educación superior tecnológica y técnico-productiva, de los ISTs y de los CETPROS. Si ustedes me preguntan hoy cuántos institutos superiores tecnológicos hay en el país, les puedo dar una respuesta equivocada. Si ustedes me dicen cuántos CETPROS hay actualmente en el país, les puedo dar una respuesta equivocada. Ustedes van a las estadísticas del Ministerio de Educación oficiales, dice un número, pero mi dirección arroja otro número y las direcciones regionales arrojan otro número. Yo me fui a un evento al Callao con un número, no recuerdo exactamente, yo dije en el Callao hay 16 CETPROS, el otro expositor dijo 12 y el director regional dijo 8 y en realidad había 6. Esa es la realidad de nuestros números en la educación superior. Y de matrícula, ni les digo. Entonces estamos trabajando en desarrollar un sistema de información confiable. Mejora de la gestión a todo nivel, incluso de los institutos, y un incremento de la participación del sector privado en la educación superior. El sector privado no solamente en la gestión de institutos o en la creación de institutos, sino también en otros niveles, porque acá lo que queremos darle al sector privado es una corresponsabilidad de la educación superior. Ya no solo nosotros los apoyamos, sino que también, señores, ustedes forman parte de este país y son responsables también en parte de este tema. ¿Qué hemos encontrado y qué vamos a hacer en cada uno de estos temas? Acá ya no entramos a la poesía, sino concretamente qué cosa es lo que estamos trabajando en la dirección. Vamos a ordenar la oferta de carreras. Ese es otro tema. Si ustedes me preguntan cuántas carreras hay autorizadas por el Ministerio de Educación, no tengo idea, no sé cuántas hay un montón, ¿sí? Pero no hay un registro único de carreras, ¿sí? Los CETPROS, por ejemplo, autorizan su oferta en las UGELs y en las direcciones regionales. No pasan y no tengo la información de lo que pasa en cada localidad con los CETPROS. Entonces ustedes pueden encontrar una oferta de peluquería, por ejemplo en Piura, de 80 horas y la misma oferta de peluquería en Arequipa de 300 horas, por ejemplo, ¿sí? Hay un CETPRO público que dicta un módulo básico o medio, no recuerdo, de cartomancia. Cartomancia. Y eso, este señor que es el director, me acabo de enterar. Espero que eso me favorezca en mi signo zodiacal. Y entre bromas siempre decimos en el ministerio, esta carrera tiene 12 módulos, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. Pero eso es real, eso es real. Es un sector público que brinda, ¿no?, una carrera de cartomancia. Por eso es muy importante el marco nacional de cualificaciones, o sea, tener la demanda y la oferta, ¿no?, debidamente articulada, que el sector productivo nos diga esto es pertinente y nosotros lo hacemos carrera. Si el sector productivo nos dice cartomancia, pues ponemos cartomancia, ¿no? Pero no tenerlo así, o sea, de una manera absolutamente fuera de control. Por otro lado, no existen estándares, y esto ya sí es un escándalo, no existen estándares de infraestructura, de equipamiento y de calidad docente en la educación superior. Es decir, si un instituto se presenta, nosotros tenemos una directiva donde dice cuáles son las dimensiones de los salones y todo lo demás, pero resulta que esa directiva es ilegal.
Y todos los institutos que se han autorizado en los últimos años se han autorizado con una directiva ilegal. Y no lo decimos nosotros, lo dicen de copy. Oiga usted, o sea, lo que usted tiene no es legal, o sea, con lo que usted está autorizando no sirve. ¿Se dan cuenta? La envergadura de la irresponsabilidad que ha habido en ese tema y módulos de equipamiento tampoco tenemos y qué docente puede dictar. Nos dan el nombre del docente y su currículum y eso cómo lo evaluamos. O sea, no hay un estándar en este tema y es muy importante trabajar. Racionalización y ordenamiento territorial de la oferta pública. Hoy cualquiera puede decir, quiero abrir un instituto y puede comenzar un trámite, ¿no? Un momentito, en la parte pública lo que vamos a hacer es ordenar. ¿Cuántos institutos puede haber en una región, una determinada región? ¿Hacia qué debe estar dirigida esa oferta pública? Y por otro lado, ¿cuántas debe haber, ¿no? a nivel nacional? Porque si comienzan a seguir generándose como nosotros lo llamamos generación espontánea, ¿no? Como honguitos, no vamos a tener control de un sistema. ¿Pueden creer ustedes que en Huancavelica, fuimos también con una estadística, en Huancavelica hay 12 CETPROS y cuando llegamos había 15? Había creado 3 por decreto de otro sector. Y eso hace varios años ya. O sea, hay un desorden y es necesario ordenar. Un nuevo proceso de licenciamiento. Queremos pasar de un proceso de 3 años a un proceso de 90 días. Y sí es posible. Con los formatos actuales sí se puede autorizar una carrera en 90 días, ¿no? Entonces hay cosas que ajustar, hay cosas todavía que desarrollar. Y también trabajar con incentivos para la mejora y nueva política de calidad. Ha estado, creo, el CINEACE haciendo una exposición anteriormente y es muy importante también alinear los temas. Nosotros, el Ministerio de Educación licencia y el CINEACE tiene que hacer la acreditación de la calidad. Y estamos haciendo un gran cambio que vamos a ver más adelante y es necesario alinear las políticas. En términos de acceso, becas. Estamos trabajando fuertemente con Pronabec. Ayer me ha tocado, por ejemplo, becas no solamente para alumnos, sino también para docentes. Me ha tocado ayer despedir a 20 docentes de institutos públicos de Arequipa y de Ica que se han ido a la Universidad Javeriana de Bogotá a seguir un curso de actualización pedagógica. Y eso es lo que queremos, que nuestros profesores salgan del país. Primero que conozcan, hagan pasantías, como acabamos de hacer con un CETPRO de Puno, que han venido toda la plana docente directiva a pasear ha estado en Senati, ha estado en TechSoup, ha estado conociendo Lima, pero queremos también que esos profesores vayan y conozcan los colleges de Canadá, que conozcan el sistema dual alemán, ¿no es cierto?, que vayan a ver cómo se desarrolla la industria en Rusia. Eso es alcanzable. Ahora ir al extranjero es mucho más económico, tenemos las puertas abiertas de muchos países y necesitamos que nuestros profesores de Huancavelica, de Madre de Dios, de Pucallpa, vayan y vean el mundo y regresen y comiencen a decir, oye, acá estamos por debajo del nivel del mar, hay que levantar la calidad, o sea, darle mucho más incentivos a todo ello. Estamos haciendo también el perfil del docente de educación superior. No existe un perfil del docente de educación superior y es necesario trabajarlo. Y la idea también es diversificar las modalidades para mejorar el acceso a la educación superior. Queremos aprovechar experiencias exitosas, por ejemplo, las unidades, estamos conversando con Senati para hacer trabajos con unidades móviles y tener otras formas de llegar a las zonas rurales, por ejemplo, donde también debe de llegar y con calidad la educación superior. En temas de sistema de información, ya lo que les mencioné, o sea, un sistema de información que recoja información o los datos reales de los institutos y de los CETPROS. Y tenemos también el desarrollo de un observatorio interesante que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, que se llama Ponte en Carrera. La idea es recoger los retornos de la educación, es decir, cuánto paga el mercado por la calificación de las personas. Por ejemplo, la idea es que este observatorio pueda generar cuánto gana un ingeniero forestal egresado de la Universidad Agraria, por ejemplo, ¿no? Cuánto le paga el mercado de ese tipo de profesional, y se vea y se pueda con ello hacer un ranking dentro de una misma especialidad de cuáles son las instituciones que tienen mejores logros en esos términos. Y también un portal de información al ciudadano. Eso es bastante importante porque no existe una información que oriente no solamente a los ciudadanos, sino también a los institutos y a los centros. Por otro lado, la mejora de la gestión del ente rector y las autoridades regionales y locales, todo un cambio también en la lógica de trabajo con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales no es un misterio, es un gran cuello de botella para lo que es la gestión educativa. Hay algunas regiones que trabajan muy bien, pero la mayoría no están en condiciones de desarrollar las competencias que se les ha delegado. Es necesario trabajar en una lógica de acreditación de estos órganos. Si usted tiene computadoras, si usted tiene personal calificado, si usted tiene procesos y todo eso está en su tupa,
¿no?, debidamente ordenado, le damos la competencia. Pero es necesario trabajar así porque realmente esto se ha convertido no solamente en un cuello de botella, sino que también en un germen de corrupción bastante alto en el tráfico de autorizaciones de carrera, y lo decimos así abiertamente. Sabemos hasta cuánto cuesta pasar un expediente de un escritorio a otro y cuál es el costo total por región de los sobrecostos que tienen, por llamarlo de alguna manera decente, ¿no?, los institutos para autorizar sus carreras, para que las regiones o para que muchos funcionarios sean de la vista gorda y, ¿no?, una infraestructura que no es adecuada pase y puedan ser autorizadas. Cuando hay expedientes que están 2 años en las regiones es que no han chancado, pues, ¿no? O sea, no pasa de un lado a otro. Entonces hay que terminar con todo eso y hay toda una lógica de mejora y de revisión de todos estos procesos. ¿Qué modelo está detrás de todo esto? O sea, ¿qué queremos nosotros con la educación superior? Les he mostrado las medidas que estamos tomando y los equipos de trabajo están direccionados hacia esas actividades actualmente, pero detrás de todo esto no es solamente mejorar la burocracia, no es solamente tratar de mejorar esto, sino que cambiar la lógica de funcionamiento del sistema. Y para eso nosotros hablamos de un modelo. Detrás de todo esto hay un modelo de educación superior que sustenta lo que queremos hacer como ministerio. Primero, queremos tener un solo tipo de institucionalidad en la educación superior, que son los llamados institutos de educación superior como proveedor de servicios educativos. Queremos niveles de formación y trayectorias articulados. Un chico estudia 2 años en un CETPRO y ahí se queda, ¿sí? ¿Puede pasar a un IST? Sí, pero si el IST quiere, ¿no? Entonces hay carreras de 2 años en los ISTs, carreras de 2 años en los CETPROS, pero no tienen el mismo valor, porque la misma Ley General de Educación actualmente desvaloriza la educación técnico-productiva diciendo que ella es una forma de educación, o sea, no es un nivel, no es una modalidad, no, sino que es una forma y es algo inédito en todas las leyes de educación universales y de la historia del universo, creo yo. Entonces es necesario acabar con esa discriminación que tenemos al interior del sistema. Nuevas y variadas formas de gestión institucional orientadas a la calidad. Hay que darle libertad a las instituciones, a los institutos de educación superior, públicos y privados, para que se organicen de mejor manera y que sean realmente instituciones vivas que se adecúen a sus entornos. Y un nuevo perfil directivo y docente de los institutos de educación superior. Esto es clave. Sin docentes con un perfil diferente y sin directores podemos tener la mejor UGEL, la mejor DRE, el mejor ministerio, ¿sí? Podemos tener, ¿no?, el mejor ministro, el mejor presidente, lo que fuera, pero si ellos no funcionan, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, todo esto sería pura poesía. Un instituto superior, ya no vamos a hacer distinción de CETPRO y de Instituto de Educación Superior. Todos van a pasar en un proceso de un nuevo proceso de licenciamiento a ser instituciones de educación superior. ¿Cuál es el concepto de institución de educación superior? Que puede brindar la carrera en el nivel en el cual sea autorizado. Es decir, yo puedo ser un instituto que brinde niveles profesionales, que brinde niveles técnicos, que brinde el nivel de tecnólogo, que brinde solamente niveles técnicos, si quiero ser especializado en técnicos. O sea, yo te autorizo en el nivel y en la carrera en la cual tú tienes condiciones para ello. Y tener una organización más ágil, o sea, no por decreto yo decir desde el Ministerio de Educación, los institutos van a tener área de investigación, área de producción, área de investigación, área de innovación, no, sino que esas sean alternativas viables, pero que cada organización comience a generar sus áreas de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en cada una de las regiones. Y la nueva ley apunta a eso, ¿no?, que haya esa flexibilidad. Hablamos entonces de un solo tipo de institución, Instituto de Educación Superior. Por otro lado, hablamos también de niveles de formación y de trayectorias, y esto es una primicia, esto lo estamos viendo todavía, lo estamos cocinando con la Comisión de Educación del Congreso y lo traemos aquí como primicia para el evento organizado por Senati, ¿no? Que esta es más o menos la estructura que tenemos hasta hoy de lo que queremos como organización de la educación superior, sobre todo para el ámbito tecnológico, todavía pensado en el ámbito tecnológico. La idea es organizarlo por grados, organizar la educación superior nacional por grados, que existan el grado técnico con 2 tipos de titulación, grado técnico con una titulación con un título de técnico, con una duración aproximada de 80 créditos, equivalentes en términos de horas a lo que propone la ley universitaria, y un grado técnico con un título de técnico superior con un mínimo de 120 créditos de duración. Un grado de tecnólogo, que es un nivel profesional que orienta
digamos, a personas que desarrollan tecnología, que investigan y que tienen una alta capacidad de desarrollo con 160 créditos aproximados, ¿no? O sea, mínimos de formación, y un grado por ahora llamado profesional con un mínimo de 200 créditos. Y este grado profesional en la educación superior va a tener, no es lo mismo, pero va a ser reconocido por el Estado peruano como un título equivalente, aunque no pertenezca a la ley universitaria, pero sí equivalente al bachillerato. ¿Y por qué esto es importante? Porque estos profesionales y estos tecnólogos van a poder desarrollar maestrías, no solamente en el país, sino también fuera. Hay un problema ahora con la educación superior tecnológica. Si tú estudias 4 años, si estudias 5 años en algunas escuelas, o los pedagógicos, por ejemplo, tienes que tener el reconocimiento de una universidad para poder hacer una maestría, ¿sí? Entonces, la idea acá es, como parte también de la revaloración, este grado profesional sea aceptado y sea reconocido. Si, por ejemplo, para los artistas es bien importante esto, ¿no? Si una persona en música tiene 5 o 6 años de formación, su grado profesional, y quiere hacer una maestría en una universidad importante de Alemania, pues sí, el Estado le va a decir, oiga, universidad alemana, esto, por ejemplo, es equivalente al bachillerato universitario, así que reconózcaselo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea también de estos niveles. La idea es que se pueda acceder desde la educación básica y también desde la educación básica alternativa. Hay un detalle aquí. Ustedes saben, la educación técnico-productiva uno puede acceder sin educación básica, ¿sí? Yo puedo comenzar una trayectoria en un CETPRO sin secundaria y a veces sin primaria. La idea es, un momentito, o sea, acá vamos a parar un poco. O sea, ¿cuál es la política del Ministerio de Educación? La política del Ministerio de Educación, la principal es educación básica para todos. La idea es que en pocos años o en algún tiempo ningún peruano tenga educación básica incompleta. Entonces, ¿cómo vamos a tener una forma de educación que permite una capacitación sin una preocupación del Estado de darle también educación básica? Entonces, la idea es no excluir a los que no tienen educación básica, sino alentarlos, por ejemplo, a la educación básica alternativa. Yo tengo 35 años, me quedé en tercero de secundaria o en segundo de secundaria, pero quiero ser electricista. Pues bien, bienvenido a un instituto de educación superior. Puedes acceder, sí, pero te voy a complementar con educación básica, de tal forma que tú te formas como electricista, pero al mismo tiempo culminas la básica. Hay que alentarlos a eso. No podemos obligar, pero sí hay que alentar a eso. Y hay otras formas, también programas específicos que podemos desarrollar, pero la idea es que los institutos también tengan una mirada sobre la política nacional. Yo soy un instituto, yo soy un Senati, yo soy un Senfoturo, soy un instituto público o privado, ¿no? Entonces me viene una persona que no tiene básica, ¡pum!, le aplico el programa. O sea, lo tengo que llevar a un nivel de educación básica completa, porque esa es una política de Estado y todos tenemos que contribuir a ella. Y por otro lado, desde la educación básica también. Por ejemplo, los colegios que tienen ofertas técnicas, como los Fe y Alegría. Ahora que desaparece el CETPRO, sus alumnos de tercero de secundaria, ¿van a poder desarrollar módulos de grado técnico? Sí, porque están matriculados en la educación básica. Y eso me garantiza que van a seguir una trayectoria paralela y que al final van a tener tanto su grado técnico como su grado de educación, su título de educación básica. Variadas opciones de gestión. La idea es que los institutos de educación superior de gestión pública se complementen con centros de formación sectorial y de la privada. Aquí hay una cosa bien boba que a veces hacemos en el sector público, ¿no? Ponemos un instituto público con mecánica automotriz y al costado hay un Senati. Díganme ustedes, muchos de ustedes padres de familia, si su hijo dice, yo quiero ser mecánica automotriz, ¿a dónde lo mandan? ¿A un instituto público o a Senati? Y el empleado le va a decir, manda a la Senati porque ahí tiene más posibilidades. Entonces, ¿cómo voy a competir con eso? ¿Por qué no me hago complementario? ¿No? O sea, ¿por qué no hacemos una cosa complementaria? O sea, ¿no? No debemos de pisarnos los callos en la educación. O sea, ver una forma más inteligente de orientar la oferta pública, ¿no? Por eso señalamos ahí como un lineamiento de gestión complementar la oferta pública, ¿no? O sea, no hacer redundancia, no tener ese tipo de competencias. Ahora, ¿qué pasa si una persona quiere irse a Senati? Abre un instituto, quiere ir a mecánica automotriz, ¿abre un instituto de mecánica automotriz para ellos? No, le doy una beca, pues, y lo beco en Senati. O sea, eso es política pública, o sea, ver qué es lo necesario acá, o sea, en cada ámbito. Si hay 100 chicos que quieren mecánica automotriz, pongo un instituto, no, si Senati está al costado, los beco. Es mucho más económico, es mucho más rentable para el sector público becarlos en Senati que abrir un instituto público que va a tener una dudosa reputación seguramente más adelante.
Por otro lado, institutos superiores públicos con gestión privada. No tenemos ningún temor en decir que estamos, por ejemplo, promoviendo asociaciones público-privadas para institutos públicos a nivel nacional. Tenemos un expediente ya del Instituto José Pardo que está en proinversión para que un operador privado se encargue del instituto. ¿Y eso es privatización? No, es una asociación público-privada. La gratuidad de la enseñanza está garantizada para los 200, 300, 400 alumnos que puedan caber en el instituto público. ¿Cuál es la idea? Si hoy tenemos una matrícula de 200, pues duplicarlo a 400, pero con una gestión privada que efectivamente pueda tener una mejor gestión. Institutos superiores privados autorizados, ahí sí vamos a ser bastante estrictos en términos de la supervisión. Vamos a tener estándares de infraestructura, de equipamiento, ahora sí reales y legales, y vamos a tener además una supervisión bastante fuerte. Con los públicos queremos hacer redes. Vamos a cerrar CEPROS. Sí, o sea, los CEPROS ya no van a existir, van a ser muchos de ellos, y hay muchos buenos, y hay muchos que son mejores que muchos institutos, ¿sí? Van a ser institutos de educación superior. Y los que no califiquen, ¿qué hacemos? En primer lugar, los podemos convertir en filiales de institutos mayores. Estoy hablando de la oferta pública, ¿sí? Puede ser un centro de desarrollo de oficios, por ejemplo, pero va a estar vinculado a un instituto de educación superior. Y otros anexos, ¿no? Oficinas de enlace o lo que fuera. Pero la idea es, o sea, no reconvertir a todos, sino que otros pueden asociarse en algunas redes con filiales, como filiales o anexos. Lo que pasa hoy es que hay un instituto, por ejemplo Chota. En Chota hay un instituto, al costado tiene un CEPRO público y en cada distrito hay un CEPRO y entre ellos no hay comunicación, no coordinan oferta. Entonces la idea es poder hacer esa coordinación de una manera mucho más institucionalizada. Directivos y docentes, y esto es fundamental y en eso estamos trabajando bastante fuerte, el director debe tener capacidades gerenciales en la parte pública. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que les acabo de decir, o sea, va a ser un director que no solamente va a manejar una oferta de diferentes niveles, sino que también muy probablemente tenga que expandirse a distritos, con filiales, etcétera. Entonces no necesitamos un director docente, un director con carrera pedagógica, necesitamos un director que pueda dirigir una organización, que pueda tener un don de mando y decisiones. ¿Sí? Hay otros problemas conexos a todo ello, o sea que ahorita no tienen autonomía efectivamente, pero todo eso ya son cuestiones administrativas que se tienen que mejorar. Pero lo que tenemos que buscar acá son cerebros para estos institutos. Por otro lado, un cambio del perfil docente. Nuestra apuesta es que, por ejemplo, un instituto pueda tener un 30% de capacidad de gestión y de planificación, es decir, personas con capacidades gerenciales, y también de planificación del aprendizaje, o sea, con capacidades pedagógicas, y un 70%, ¿sí?, de docentes con capacidades técnicas y que puedan ser contratados por horas y que deban venir prioritariamente de empresas del ramo. ¿Sí? O sea, más o menos esa es la idea, o sea, no tener docentes que están siempre metidos en el instituto y que la mayoría sea ellos, sino que eso sea la minoría y esa minoría sea la encargada de planificar el aprendizaje, que pueda planificar, por ejemplo, el desarrollo de las competencias blandas, que planifiquen lo que es la organización de la evaluación y todo lo demás, o sea, que ayuden en toda la organización, que es un rol bastante importante, pero que el otro 70% venga de la industria, venga del sector productivo. ¿Sí? Y que se les pueda contratar no obligatoriamente como es hoy por 30 horas, sino que yo pueda traer a un súper experto que me venga a decir cómo se cortan las ramas de las uvas en un agropecuario por 4 horas. ¿Sí? Y no le voy a pagar pues 12 soles como se propone ahora, sino que mucho más. Lo que vale realmente es el profesor, que el director tenga esa capacidad de gestión, que no la tiene hoy. Y eso va a ser bastante importante y va a ser un cambio fundamental en todo este tema. Cambio en las competencias institucionales que ya les mencioné, equilibrio de las competencias gerenciales, docentes y también las técnicas, y una ley docente con incentivos. No existe, ustedes pueden creerlo en este país, no existe una ley para el docente de educación superior, no existe. Nuestros docentes de los institutos superiores tecnológicos literalmente no tienen categoría en nuestro país, y los docentes nombrados que hacen el mismo trabajo que los contratados, ganan el doble que los contratados. Un nombrado puede ganar 2.500 soles en un instituto superior tecnológico público y el nombrado que hace lo mismo y a veces más, 1.200 como tope. 1.200, con una carga de 30, 40 horas semanales. Hay una discriminación, hacen el mismo trabajo, tienen la misma calificación y se les paga de manera diferente. Años de flagrante
digamos, violación incluso de las leyes laborales, ¿no? Es necesario cambiar este tema. En eso estamos. Yo creo que los resultados, o sea, por lo menos queremos sentar las bases en esta gestión de lo que es todo un cambio en la lógica de la educación superior, como conversábamos y seguimos conversando con Senati y con instituciones, las grandes asociaciones de privados y otros institutos públicos. Queremos atraerlos a esta reforma. No podemos hacer esto solos, definitivamente. Queremos dar mucha flexibilidad, pero también ser muy rigurosos con la supervisión de los resultados de lo que querramos hacer, ¿no? Y ojalá pues que comentándoles a ustedes incluso algunas infidencias ya que estamos trabajando con la Comisión de Educación del Congreso, esperamos que esta ley o la ley, ¿no?, que dé viabilidad a muchas de las cosas que estoy mencionando el día de hoy esté aprobado a fin de año. Comentaba también que hay bastante receptividad por parte de diferentes partidos y esperamos pues que no gane por un voto como la ley universitaria, sino que en este caso la educación superior gane por muchos goles en el Congreso, porque eso le daría una garantía de continuidad ya pensando más allá del 2016, más allá del 2021, porque esta reforma toma años, ¿no? Toma años y definitivamente tenemos la esperanza de que esta carrera la comencemos ya, porque si no se nos va el tren del desarrollo, el bono demográfico y todo lo que los expertos dicen que nos estamos perdiendo, ¿sí? Gracias. Una pregunta del Instituto de Negreiros para el señor Calderón. La propuesta, su propuesta, ¿es parte del nuevo proyecto de ley de los institutos? Sí, totalmente. Es parte de lo que yo he presentado, son todas las medidas que estamos llevando a cabo con el Ministerio de Educación. Muchas de ellas no requieren de cambio de ley, pero sí lo que es, por ejemplo, el paso de los institutos tecnológicos y centros a una lógica de educación superior, los niveles, el creditaje, todo el tema de supervisión, de gestión, sí requieren de la promulgación de la ley, son los pilares de la ley de institutos que se está trabajando a partir del Ministerio de Educación con el Congreso. Cuestiones de carácter operativo de los docentes. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre docente e instructor, que es el nombre que emplean en los centros? No solamente el asunto salarial. Por otro lado, hay algunas preguntas respecto al equipamiento, ¿no? ¿Qué va a pasar con los colegios de variante técnica que con maquinaria instalada y en uso, ahora que el Ministerio de Educación les ha recortado de 7 a 2 horas? Es parte también de la nueva propuesta. En fin, hay varias preguntas respecto a los recursos humanos y materiales. ¿Qué va a pasar con estos institutos? En eso, con el tema de la variante técnica, como sabemos, la nueva ley general de educación ya no prevé una educación secundaria diversificada como era en la ley anterior, ¿no? Una rama humanística y una rama técnica con diferentes variantes. Eso desapareció y la ley actual no contempla ello. Lo que sí contempla sea la educación secundaria de nacional y la educación de trabajo en la cual los colegios están facultados a brindar algún tipo de calificación o de certificación. Eso se va a mantener porque eso no cambia la lógica del currículum de la educación secundaria. Al contrario, lo que queremos, una de las propuestas, uno de los objetos que nos planteó el ministro al comienzo de desarrollo de este tema, era cómo hacemos, evidentemente, una de la variante técnica, de la variante técnica, una opción dentro del currículum de la educación superior, ¿no? La idea es que todo el esquema, que las instituciones van a poder, los colegios secundarios van a poder, dentro de este currículum, comenzar a desarrollar un nuevo técnico, ¿no?, a manera de que era la variante técnica. En relación al presupuesto del Ministerio de Educación y todo lo demás, les soy sincero, nosotros tenemos un presupuesto organizado, nosotros tenemos muchísimos problemas de prevención, de presupuesto que depende bastante de lo que son los gobiernos nacionales. Entonces, cuando preguntas sobre ese tema, es necesario verlo primero a nivel del gobierno regional, que ha pasado, con este recorte, ha sido motivo de un recorte desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde la Secretaría Central de Educación hasta la región, para poder dar una respuesta específica, porque realmente, y les soy sincero, recibimos sobre plazas docentes, sobre financiamiento, sobre mantenimiento, sobre
unas 30 consultas diarias. 30. Solamente sobre estos temas de tasas docentes, etcétera, a nivel de los centros y de institutos a nivel nacional, y muchas de ellas tienen respuestas a nivel de la región, ¿no? O sea, por eso no puedo tener una respuesta general para ello. La diferencia entre docente y instructor en la ley queda, digamos así, neutralizada. Hay diferencias cualitativas, sí, evidentemente hay diferencias cualitativas. La idea es poder tener en la ley de institutos, haber un capítulo específico para lo que es el régimen docente de educación superior, y ahí la distinción que se hace es entre los docentes que van a hacer, digamos, una carrera, ¿no? Al interior de una carrera magisterial, o sea, como docentes, pero que hay que permitir a las personas que puedan hacer esto sea no solamente de profesores, sino también de ingenieros o técnicos que quieran, digamos, así, optar por la carrera magisterial, y por otro lado los docentes contratados, lo que llamamos docentes expertos, en el sentido que queremos dar a los contratados como docentes expertos. Su característica principal tiene que ser que estén vinculados a esta metodología, o sea, que esté, digamos así, fresco con lo que pasa realmente en el mundo del trabajo. No queremos un soldador que no suelda hace 20 años, pero tiene que estar actualizado, tiene que tener las últimas certificaciones, incluso para que como ello pueda instruir a otras personas. Más o menos esa es la idea. En cuanto a las capacidades de los docentes, ¿no? ¿Cuál es la política de capacitación y actualización docente? El docente técnico tiene que tener experiencia industrial, dónde la adquiere, cómo se forma y cómo se actualiza. En fin, hay varias preguntas referidas a eso. Y acá una parte que menciona que muchas veces se capacitan o se actualizan por iniciativa propia y que no es algo sistemático. O sea, cómo mantener actualizados en las carreras técnicas a los docentes. Lo tecnológico y lo práctico. Sí, totalmente de acuerdo. Una época en la educación, la capacitación para la educación superior ha sido casi inexistente. Cuando hemos llegado este año a la cuestión, vamos a ver cuál es el perfil docente de la educación superior, no existe. El plan de capacitación docente nacional para lo que es la actividad pública o el plan de desarrollo docente no existe. Por eso estamos ahora. La idea es poder tener claramente diferenciado cuáles son las competencias que debe tener, digamos, el cuerpo docente de la institución. Hay capacidades, por ejemplo, en lo que me han adelantado, las competencias de planificación educativa, hay competencias específicas propias de lo que es cada una de las especialidades que le tocan a las personas, pero la idea de una implementación de un plan de capacitación o desarrollo docente no va a que todos los docentes del instituto deban tener absolutamente todas las competencias que este perfil. Habrá pues un grupo que está encargado de la planificación educativa, a la cual se va a crear de capacitación y planificación educativa, pero no, por ejemplo, al docente soldador que lo voy a tener 20 horas buscando efectivamente lo que es saber si ya hacemos bien, que soldadura, no le van a meter cuestiones de Bloom, de planificación, de objetivos, o sea, no, hay otra parte de la institución que debe ser responsable de eso y velar por ese desarrollo de la aprendizaje sea sistemático dentro de las variantes pedagógicas que puede tener cada institución. En cuanto a la actualización tecnológica, lo que nosotros estamos promoviendo es que sea bastante flexible, porque somos centro rector de instituciones que tienen abarca por lo menos 25 sectores de la producción. Entonces, imagínate que el Ministerio de Educación no hace programas específicos para artesanía, industria, etcétera, sino que también tenemos que dar mucha flexibilidad en ese sentido y también forzar a los institutos para que puedan plantear sus propios programas de actualización. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? Proporcionar fondos, tener fondos para el desarrollo docente, tener becas para lo que es el desarrollo docente en cuestiones de actualización. Pero no esperen que el Ministerio de Educación diga los artesanos se tienen que actualizar cada cierto tiempo, sino que eso lo tenemos que empezar a delegar a cada instituto. ¿Cuáles son las necesidades de cada instituto? Cuando un instituto debe actualizar a sus docentes, no esperen que lo sino que tenemos que dar las herramientas, los instrumentos para que cada institución pueda plantear sus propios programas de desarrollo docente. Pero sí tener las herramientas, los fondos, las becas y cualquier otra facilidad para que los institutos puedan optar por ello. Eso vamos a comenzar con
docentes por ese lado, en metalurgia, y no tanto en peluquería. Se hace mención al Decreto Supremo 028 sobre la gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales. ¿Qué se está haciendo para implementar equipos e infraestructura de estos institutos si realmente no permite esa autonomía administrativa y económica, cuando de esa manera se podrían dar los recursos para el reequipamiento o actualización? Por ejemplo, solamente en la Dirección Nacional de Lima, que son 23, no recuerdo exactamente el número 23 institutos tecnológicos en Lima, y todo el presupuesto se ha controlado la Dirección Nacional. Si un instituto necesita centrar un foco, tiene que ir a la Dirección Nacional, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos hoy para tener una autonomía, que lo dice la ley actual. La ley actual dice que los institutos son autónomos, administrativa, económica y académicamente. Y eso es una gran mentira, no lo son. Ustedes tienen que hacer lo que hoy tienen que hacer lo que lo digo. Yo tengo un diseño curricular básico y eso tiene que hacer. No hay autonomía. Entonces hay que implementar, hay que buscar fórmulas para lograr primero esa autonomía. Primero curricular. O sea, cómo nosotros nos regimos por un marco de competencias y el desarrollo curricular lo desarrolla el instituto. La parte administrativa. O sea, cómo lograr que cada instituto, sin necesidad de hacer empleo, sin necesidad de ser una ejecutora, porque desordenaríamos toda la política económica del país, seguramente con eso. Pero ¿cómo hacemos para que tengan precisamente esa autonomía? Y se puede en algún momento cumplir ese principio que decía en cuanto a la organización. Si quieren hacer proyectos productivos, se lo pueden hacer. Efectivamente, esos recursos directamente recabados u otras fuentes de financiamiento puedan revertirse sobre un instituto. O sea, ¿cómo hacemos eso? Estamos pensando esa forma porque tal y como es ahora, ¿no? Que no hay autonomía dentro de los institutos, ¿no? Estamos hablando de los públicos, no tienen una autonomía administrativa, no tienen una autonomía económica, y todos esos elementos están amarrando para el desarrollo de los buenos institutos. Entonces es necesario repensar esa forma de gestión. Evidentemente con una supervisión, una fiscalización permanente de parte de los rectores, pero una autonomía real, ¿no? Con ello creo que las normas que mencionan pueden fluir de esta forma. Bien, agradecemos la presentación del señor Miguel Calderón Rivera. Un aplauso. Señor Jorge Castro León, subdirector nacional del SENATI, quien dará las palabras de cierre de esta jornada convocatoria. Amable concurrencia, a nombre del SENATI deseo expresarles nuestra complacencia por haberlos tenido en esta mañana de reflexión. En primer lugar, desde la perspectiva del CINEACE. En segundo lugar, desde la perspectiva de los demandantes de formación profesional, de capacitación para el trabajo. Y finalmente, con las orientaciones, con las políticas que están por implementarse. En el SENATI, desde el inicio de nuestras actividades, hemos estado enfocados a la demanda. Y nos complace mucho encontrar que una de las políticas centrales de la reorientación de la educación superior tecnológica sea esta, de estar orientada a la demanda. Por otro lado, la oportunidad que se brinda a que los profesionales expertos, los trabajadores más experimentados, puedan aportar a una mejor preparación en el campo técnico y tecnológico, mediante la propuesta que están haciendo para que se complementen los docentes de carrera con los docentes de la industria. Esta es una experiencia que se da en Alemania no solo a nivel de educación superior técnica, sino hasta la universitaria. Hay universidades que forman ingenieros que tienen como docentes no a docentes de planta, sino a los profesionales expertos de las empresas. Es materialmente factible. Para resumir, quiero expresarle a Miguel Calderón
nuestra adhesión a esas grandes orientaciones que se le está dando a la educación. Desde la experiencia de 52 años haciendo educación para el trabajo, nosotros aportaremos para que estas orientaciones se hagan realidad. Les agradezco una vez más por haber acompañado a esta reflexión y los invitamos desde ahora para el encuentro de educadores del 2015, en que estaremos celebrando 25 años de actividades por la calidad. Muchas gracias.